Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? Lucero Solórzano y un servidor, Pedro Moreno. Y en esta ocasión tenemos como invitado a David Duarte, quien es médico cirujano y especialista en homeopatía y en medicina unani. Que nos vas a platicar, David, qué es unani, ¿verdad? Sí, unani es una palabra que está en árabe, quiere decir literalmente griega. Es la medicina griega que luego retomaron los árabes y gente muy muy importante en la historia de la medicina como Avicena, como Maimónides, como Averroes fueron representantes de esta medicina. Y no es algo, suena muy exótico y muy lejano, pero no lo es. Es muy coloquial para México porque tenemos una influencia árabe. Cuando decimos es que una persona fulanita es muy dulce, nos estamos refiriendo a una forma de ser, a un temperamento, usando un sabor. Esto proviene de la medicina unani. También cuando decimos es que el día está melancólico o una persona es colérica, eso es medicina unani, porque viene de los 4 humores griegos que son colérico, flemático, sanguíneo y melancólico, que sobrevive hasta nuestros días coloquialmente. Tenemos una fuerte influencia de esta medicina. No, ¿quién dirías que era, quién era quién en la medicina ancestral? O sea, en este sentido tenemos la unani, que es árabe, pero también había otras medicinas ancestrales, ¿no? Sí, estaba la medicina griega, que es de donde parte toda la medicina occidental. Desde luego está la medicina prehispánica, que es una maravilla en nuestro país. Y hay otras regiones, hay medicina hindú, que es Ayurveda, está la medicina antigua china, la japonesa, sí, y todas se parecen en muchos principios. Uno de los principios que para mí fue el más importante y el que hizo que yo me fuera a India a estudiar esta medicina, que me pareció fascinante, es que dice que, es un dicho en la medicina greco-árabe, y dice, el médico no cura, lo que cura es el tabiat. Tabiat es una palabra árabe. Dice, el médico no cura, lo que cura es el tabiat, que se podría traducir como la naturaleza viva o la inteligencia o creatividad o adaptabilidad de la naturaleza, y el médico se ve como un sirviente de esta fuerza natural. Lo que me pareció increíble porque en nuestra medicina la responsabilidad de curar está en manos del médico o de las medicinas o del tratamiento, y nuestra sociedad tiene 0 responsabilidad en su propio proceso. Es decir, yo me enfermo, agarro mi salud y te la encargo y ahí me curas, pero yo no participo en mi proceso. Yo soy un paciente, no soy un agente de mi propio proceso. Y en todas las medicinas antiguas, el paciente es un agente de su salud, no es un receptáculo de medicinas nada más. Y cuando hay enfermedades de una causa más profunda que involucra vivencias de la persona, se murió mi esposa, se suicidó mi mamá, mi hijo tuvo un accidente, estos eventos impactan la salud. Entonces el nivel de responsabilidad es mayor que digamos que me fui y me comí una comida que estaba mala y me dio diarrea. El nivel de responsabilidad ahí es muy diferente a cuando intervienen las vivencias de la persona. Y además también estaríamos hablando de que en la medicina tradicional es un negocio espectacular, el problema de la salud y la enfermedad. Es espectacular. Es de los negocios más jugosos del mundo. Yo creo que después del narcotráfico, o probablemente muy emparentada, sí. De alguna manera, sí. El hecho es que así estamos funcionando en Occidente, ¿no? Ese es uno de los temas. En las pláticas que doy, este es un tema fundamental que menciono a cada rato, y lo digo un poco para provocar el pensamiento. Si yo tuviera la cura de la diabetes, que por cierto es fácil, ¿sería negocio? No es un negocio. ¿Por qué? Porque a una persona hoy en día le detectan diabetes, ya ves que detectan diabetes cada vez más jóvenes, ¿no? Sí. A una persona se la detectan diabetes 2 a los 30 años, a los 25 años, ¿cuánto tiempo va a tener diabetes? Bajo el paradigma de la medicina moderna va a tener diabetes el resto de su vida porque no se cura, según lo que se dice modernamente. Esa persona va a consumir no solo fármacos, estudios, tratamientos, jabones, ¿no? Hay hasta shampoos, cremas, ropa para diabético durante 40, 50 años. No hay manera que un tratamiento que fuera barato y sencillo compitiera con los ingresos que eso representa. De hecho, es interesante notar que, si yo preguntara cuál es el límite de la glucosa hoy en día, nos dicen que es entre 100 y 110 y ya empiezas a ser prediabético. Hace 15 años era 130, 140. ¿Por qué se fue bajando el límite de la glucosa? Es muy interesante. Muchos dicen que por prevención. Hay una parte de eso, el protocolo que recomienda la OMS, que es la Organización
Mundial de la Salud es que si tú tienes niveles entre 110 y 140, el manejo es exclusivamente nutricional, no se hace un manejo de fármacos. ¿Por qué? Si tienes esos niveles que todavía están en un rango normal y no haces un cambio de dieta y das fármaco, sustituyes la función del cuerpo. Cuando la sustituyes, la persona se hace diabética. Sí, porque su cuerpo deja de responder. Exacto. Porque está recibiendo un sustituto. Y ya tiene el sustituto y el cuerpo lo haces flojo. Entonces, si no eras diabético, te vas a hacer diabético. Y el manejo correcto es hacerlo a través de cambios de hábitos. Es decir, lo que también se busca en las medicinas tradicionales es ir a la causa. Ahora, el tema de las causas de las enfermedades es amplísimo y normalmente en la medicina moderna vemos el mecanismo como la causa y no la causa misma. Es decir, te pongo un ejemplo muy bueno, que es la gastritis y la colitis. Dicen que hay un bicho que se llama Helicobacter pylori que causa gastritis. Ahora yo pregunto, tiene un pH acidez de 2. Eso es ácido clorhídrico al 60%. O sea, eso es, puedes agarrar un hueso, echarlo en ácido clorhídrico al 60% y lo deshace. Ese es el pH normal de la panza. Está hecho para defenderse en contra de bichos como el Helicobacter. ¿Por qué crece? Bueno, si una persona en México, por ejemplo, si come lácteos y harinas blancas, los lácteos cuando entran a la panza, las proteínas se desnaturalizan. Se fermenta, ¿no? Se fermenta y se desnaturaliza. Te hace una capa que no permite el contacto del alimento con el pH natural de la panza y cambia el pH. Es decir, cambia el ambiente y entonces el bicho crece feliz. Entonces hay dos actitudes ante la curación. Puedo pelearme con el bicho eternamente y dar antibiótico y antibiótico, pero el bicho regresa porque no he cambiado el ambiente. O cambio el ambiente y el cuerpo se cura. A esto es a lo que hacen las medicinas naturales, trabajar con el cuerpo, no pelearse. Nosotros, el cuerpo nos habla y nosotros le hablamos al cuerpo. Eso yo creo que desde que nos despertamos en la mañana y nos hacemos conscientes de que ya amaneció. ¿Cómo poder cambiar todo esto? Porque siento que es una cuestión social, cultural, a nivel de gobiernos, a nivel de corporaciones, pero ¿cómo cambiar que de repente le digamos, porque es muy fácil decir, es que contrólate, es que cuando la depresión nerviosa, por ejemplo, ¿no? Es que échale ganas, es que tú puedes. Y dices, pero es que hay un problema real, hay un problema físico, pero ¿qué me llevó a esa situación? ¿Y cómo manejarlo desde la perspectiva de una herbolaria o de una medicina ancestral? Es un esquema de causas. Es muy amplia tu pregunta, pero básicamente vas a las causas. Por ejemplo, si salgo y me rompo un pie, no necesito ni chochitos, ni flores de Bach, ni necesito ir con un psicoanalista. Lo que necesito son... Claro, necesito ir a que me tomen una radiografía, me pongan unos clavos, me pongan un antibiótico y una venda o un yeso. Porque esa es una causa mecánica y la solución es mecánica. Un principio en la medicina unani es que la naturaleza del remedio debe de ser igual a la naturaleza de la causa. Entonces, sí, ese es un nivel de causa mecánica. Siguiente nivel de causa es una causa ambiental. Nos vamos a comer tacos, estaban malos los tacos y nos da diarrea. Es una causa ambiental de comida echada a perder y se cura con lo mismo, como los prehispánicos que agarraban tortilla, dejaban que se echara a perder. El hongo que le sale a la tortilla es parecido a la penicilina. Se comían la tortilla verdecita y se les quitaba la diarrea. Claro, porque es un antibiótico y es el mismo nivel de causa. Esa diarrea por comer comida echada a perder no es la misma que si un adolescente va a salir con el novio o la novia o tiene un examen y le da diarrea. La causa no es ambiental, es personal. Ahí sí le puedes dar homeopatía en potencia alta o le puedes dar flores de Bach, porque es el mismo nivel de causa. Y ahora viene una causa que ya se conocía de tiempos ancestrales que estamos, gracias a Dios, retomando, que viene mucho en los trabajos de Hellinger, de constelaciones familiares. Hay otro médico que se llama Stefan Hausner, que es, la Biblia lo cita, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Está apelando al aspecto sistémico familiar, y esto no es nada más de la Biblia o de esa religión, sino de muchas. Los chinos lo dicen, los prehispánicos. Tenemos un día de honrar a los ancestros, que es el Día de Muertos, porque los ancestros se consideran una causa fundamental de la vida y por lo tanto de la enfermedad. Entonces, contestando a tu pregunta, si tienes un esquema de causas, sabes el nivel de remedio que necesitas usar para cada causa y te aclara las cosas muy bien, porque a veces, por ejemplo, en México el 90%, y me estoy viendo corto, de las gastritis y las colitis son por lácteos.
de esa talla. De hecho, de broma, sí. Y era de pensarse que fuera por estrés. Exacto. Entonces, un poco de broma, pero no es tan broma, digo en los talleres, bueno, es que no existe la colitis o la gastritis nerviosa. ¿Cómo que no existe? Pues no. Imagínate, les digo, bueno, tu trabajo y tu estrés y el tráfico se puede comparar con una guerra, con el estrés de un soldado en una guerra, no. Y los soldados no manifestaban este tipo de enfermedades. Y esa es gente estresada. O sea, no se puede, estamos estresados, pero no a ese nivel. Sí. Y curiosamente, por muy además, una persona estresada no le vas a quitar los hijos, el marido, el tráfico y el trabajo. Pues es la vida. No lo vas a hacer. No. Pero curiosamente le quitas los lácteos y las harinas blancas y se le quita la gastritis y la colitis. Es decir, vas a la causa, es una causa fermentativa. El estrés empeora esas condiciones, pero no las causa. Cuando tienes un esquema de causas es muy sencillo lidiar con esto, porque a veces le llamamos emocional a lo que es físico y a veces queremos llamarle físico a lo que sí es familiar o transgeneracional. No todo es del individuo, también son sus interacciones familiares. Muy bien, bueno, hay que conocer los antecedentes familiares. Conectando a ustedes dos, Lucero Solórzano y David Duarte, en la película del paciente inglés, al principio de la película, posiblemente eso sea la medicina unani, vemos cómo lo curan de unas quemaduras terribles que sufrió en el avión con una serie de aceites, ¿no? Sale y hojas sí, que le ponen en la cara. No sé si la medicina unani tenga algo que ver con eso. Hay una referencia bien interesante y muy conocida que se usaba miel y vinagre. Esto me tocó vivirlo en México cuando estaba estudiando. Fuimos a un hospital que está en el centro, donde llegaba gente de muy escasos recursos y había una persona que sufría de alcoholismo, ¿no? Y una herida en la pierna, te puedo decir que era como de 40 centímetros, no tenía piel, es decir, se le veía directamente el músculo. Imagínate las curaciones, eran unas cosas terribles, y lo que se usaba en el hospital justamente le ponían miel, porque decían que no había otra cosa para frenar la infección tan grande como la miel. Y esto viene desde las medicinas antiguas y era fantástico también la capacidad que tiene para regenerar tejido. Y así hay una cantidad enorme de ejemplos. Por ejemplo, pensamos que la diabetes es una enfermedad más moderna y que no se conocía. El árabe Avicena describe en un libro que se llama El Canon de la Medicina, desde el siglo XIV, XIII, conocía la diabetes y dice, cuando una persona orina y la orina sabe dulce, que por cierto en la medicina grecoárabe probábamos la orina de los pacientes, era un método de diagnóstico, y el diagnóstico se hace con en que los sentidos del ser humano es un aparato insuperable. Entonces bueno, probábamos la orina, no era muy agradable, pero la probamos, y Avicena decía, cuando sale dulce, esta enfermedad es la diabetes, la orina sabe dulce, y lo que usaba para curarla era darles páncreas de camello calcinado, y se extraen las sales del páncreas del camello y se daban ayunos de miel, lo cual es interesantísimo que ya desde aquella época conociera que el páncreas tiene que ver con la diabetes. Y los casos, esto lo viví ahí en la medicina unani en India. Mi maestro fue médico de Gandhi. Usaba las sales calcinadas del páncreas de camello con ayunos prolongados de miel de abeja y se curaba a la gente de diabetes. Y eran unos diagnósticos impresionantes a través del pulso, como lo hace la medicina china. Y precisos. No, una cosa, mi maestro llegaba una señora y le decía, a ver su pulso. Oiga, le dije que no debía de comer lentejas. Doctor, pero las comí hace 3 semanas. No, aquí están, en el pulso. Y yo decía, una cosa impresionante. David, Lucero, vamos a ir una breve pausa, pero antes de ir me gustaría plantear la pregunta, ¿por qué los gobiernos y las instituciones de seguros no reconocen la medicina ancestral o la herbolaria como una opción para curarnos? O sea, ¿por qué no hay esa compatibilidad para que nosotros como enfermos podamos decidir con qué y con quién nos curamos? Estamos platicando, para quien nos ha preguntado, con David Duarte. Él es médico, cirujano y especialista en homeopatía y medicina unani. Y para que nos hagan preguntas, estamos en @QTF Pedro Moreno y @Lucero Solórzano. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Qué tal, Hacemos una pausa y regresamos. ¿Listos? Continuamos.
Esto es ¿Qué tal, Fernanda? Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? Con el doctor David Duarte, médico cirujano y especialista en homeopatía y en medicina Unani, con Lucero Solórzano. Y hay muchísimas preguntas en el Twitter para ti, doctor David Duarte. Hay gente que dice que si puede deshacerse de todos los lácteos para evitar la gastritis. Uh-huh. Hay aquí Hiperión pregunta que qué opinas de la dieta ovo-lácteo vegetariana. Uh-huh. Te voy leyendo las preguntas. A ver, ¿De dónde te encuentran? A ver, entonces voy una por una. La de los lácteos, sí, mi recomendación es quitar todos los lácteos y es con lo único que soy tan rígido, quitar todos los lácteos, pero no me crean, lo que siempre digo es, pruébenlo, pero pruébenlo bien, quiten los lácteos por lo menos 2 meses, sean rigurosos con esos, leche, yogur, queso y crema, sobre todo los jóvenes que son los peores por un tema de fermentación, y que vivan los resultados, que vean, va a haber un periodo de desintoxicación, puede dar diarrea, pueden salir granos en la piel, porque eso es lo que estaba en el intestino que ahora va a salir por la piel o en forma de diarrea, o dolor de cabeza o cansancio. Eso es muy normal y quiere decir que el cuerpo se está curando. Ahora, también preguntan ahí de alergias en niños. Una de las causas fundamentales en México de alergias y gripas, reflujo y dermatitis en niños chiquitos son los lácteos, porque es una reacción a las proteínas de la leche que son antígenos para el ser humano. Porque la leche como tal no es un alimento, es un sustituto que da un mamífero, la mamá mamífero, a su hijo del sistema inmune. Y por eso es muy específico en una especie. Y nosotros somos el único ser vivo que toma leche de otro ser vivo y mucho tiempo después de ser lactantes. Entonces nos va mal con los lácteos. Luego había otra pregunta que estaba haciendo de... ¿Cuáles son las causas de las alergias en los niños? Sí, precisamente sí, los lácteos. Y entonces después la famosa leche materna y la liga de la leche y todas estas cosas... No, leche materna sí. Leche materna sí. Claro, porque es de la misma especie. Y a mí me pasó, perdón que mencione un caso personal, pero a mi hijo le di 8 meses y a la hora de quitarle el pecho materno y pasarlo al biberón, bueno, vomitaba como a 3 metros de distancia. Exacto. Y me salió que era un perdido intolerante a la lactosa. Ajá. Eso no tiene que ver en qué pudo haberlo ayudado entonces mi leche, la leche materna, para que no le pasara eso. No, a ver, ahí te va. Tu leche era una maravilla y tu hijo estaba feliz con tu leche. Uh-huh. Lo que le cae mal son los lácteos, porque es leche de otro animal. Y su tabiat, su sabiduría, su cuerpo está escupiéndolo. ¿Qué mensaje está dando? Por favor, no me den esto. Entonces lo que hacemos es no dar leche porque no aporta calcio, no es un alimento, ¿sí? La materna sí, la materna es una maravilla, es una joya, pero lo que hacemos es dar un sustituto que es leche de almendras y es almendras, lleva avena, puede llevar dátiles, puede llevar miel, viene la receta en la blog, y eso es lo que uso como sustituto de fórmulas. A ver, ahorita que mencionaste eso, perdón que te interrumpa, nos están también preguntando mucho cómo encuentran, cuál es tu blog, en dónde hay información. Y ahora sí, si nos quieres decir antes de que se me olvide tu... Sí, una cosa importante es que no es intolerancia a la lactosa, es a cualquier componente de la leche, sobre todo las proteínas, y las proteínas no se le quitan a la leche. Tú le puedes quitar la grasa y es descremada, le puedes quitar la lactosa y es el carbohidrato, sí. Le puedes quitar el agua y es leche en polvo, pero no le puedes quitar la proteína, y lo que más daño hace de los lácteos es la proteína, es decir, todos hacen daño. ¿Okay? Los que no hacen daño son los podridos, ¿no? O sea, un queso muy viejo que huele a pies de adolescente, esos no hacen daño. Después de un partido de fútbol. Exacto. ¿Por qué? Por eso es un tema de fermentación. Mucho de las medicinas antiguas, toda la humanidad ha fermentado algo. En México teníamos una grandeza de medicinas en forma de bebidas fermentadas, como el pulque, el tejuino, el pozol, el tepache. En México se le daba pulque a niños chiquitos y tenían una salud increíble. Hasta la fecha todavía se sigue usando en algunos lugares. Es una de las sustancias más medicinales que se conocen, no solo en medicinas antiguas, sino en la modernidad, el pulque en particular, ¿no? En otros países usaban miel fermentada. En Yucatán los mayas usaban una bebida de miel fermentada que se llama balché, que es una maravilla medicinalmente. Y todo es un tema de microorganismos y cómo fermentan en nuestro intestino, porque nuestro intestino, nuestro sistema digestivo es comparable con una composta,
Y si sabemos algo de compostas y plantas, lo más importante para la salud de un jardín o para un ecosistema es su composta. El equivalente de eso, bajo las mismas leyes, es el sistema digestivo, que básicamente es una composta. Entonces lo que cuidamos son los microorganismos. Por eso los lácteos viejos sí son buenos, por un tema de microorganismos. Pero mi recomendación es quitarlos 100% 2 meses y luego ir probando uno por uno a ver cuál cae bien. Y yo recomiendo mucho vino, cerveza oscura o tomar alguna bebida fermentada nacional, que son una maravilla, que hay cercano de donde vivimos. Generalmente hay algún lugar donde consigamos. En México hay lugares donde todavía se hace el pulque. Y que, por cierto, esa cosa, que ese chisme, porque me cae muy bien el pulque y no me gusta el chisme ese que decía, ¿no? Que le echaban una bolsita de estiércol de vaca o de algún animal al pulque. Ese chisme se generó cuando entró la industria cervecera al país, para hacerle una campaña de desprestigio al pulque y que se tomara cerveza. Pero yo he visto dónde producen pulque, he ido con productores de pulque, investigado mucho, no es posible ponerle estiércol de algún animal al pulque, se echa a perder. El pulque es muy delicado y tiene una variedad increíble de microorganismos, entonces eso es chisme, ¿no? Okay. Entonces, de los contactos, pues doy pláticas y talleres aquí, también consultan el DF, también voy a estar este fin de semana, de hecho, saliendo de aquí nos vamos a Puebla, y vamos a estar también en Querétaro y en Guadalajara, pero los doy los teléfonos de entrada de aquí. A ver si, es el 91 83 32 34, lo repito, es el 91 83 32 34, ese es de información. En el consultorio es el 62 69 4250, lo repito, es el 62 69 4250. Estamos aquí muy cerquita en Herschel número 50, en la colonia Anzures. El teléfono de contacto es el 62694250. También tengo blog, que es www.davidespagiria con G de gato y las dos y latina .blogspot.com. Hay una prueba de personalidad, de temperamentos, hay recetas. Esta de la receta del sustituto de lácteos de leche de almendras está ahí en la blog. ¿Nos lo puedes repetir, por favor? Sí, es www.davidespagiria. David Espagiria, a ver, deletréame eso. P A G de gato I latina I R I A .blogspot.com. blogspot.com. A ver, lo vamos a repetir porque están preguntando muchísimas cosas, Pedro, también. www.davidespagiria con G, davidespagiria.blogspot.com. Sí. Y hay muchas preguntas, lo que decía, pero me llama la atención que predominan mucho los padecimientos del sistema digestivo. Sí, muchísimo. El colon irritable. Hay gente que dice que tiene años con el colon irritable, que vean 2 veces que se va al hospital con dolor en el pecho. ¿Qué hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué? Lácteos, harinas refinadas, porque es un tema de fermentación. Cuando dejas algo que se echa a perder, yo de chiquito se me olvidaba comerme el sándwich y al rato el topper estaba inflado. Cuando se nos infla la panza, nuestro cuerpo no produce el gas, lo producen los microorganismos, ¿ok? Entonces, ¿qué le da de comer a los microorganismos? A una serie de microorganismos, lácteos y harinas. ¿Cómo le hago para quitarme gastritis, colitis, distensión, reflujo, síndrome de colon, estreñimiento? Es quitar todos los lácteos y las harinas refinadas, que son azúcar, refresco, pan blanco, pasta, y tomar un caballito de limón en ayunas. Que no se asusten, el pH del limón es alcalino para la panza y cura la gastritis, la colitis, etcétera, levanta el sistema inmune, es anticancerígeno, es una maravilla. Pero no tomen el caballito de limón en ayunas sin quitar los lácteos y las harinas. Sí, porque es una bomba atómica ahí. Sí, pero y van a vivir desintoxicación normal, les digo que eso es muy bueno que el cuerpo lo viva. Y la otra indicación es procurar cenar antes de las 8 de la noche, porque eso ayuda a que el hígado entre en su ciclo nocturno que desintoxica el cuerpo. Con esas 3 indicaciones se quitan la gran mayoría de padecimientos. ¿El ejercicio? Digestivos. El ejercicio no es tan bueno, no soy tan fan. Hacer ejercicio como cardiovascular. Ni ejercicio ni agua. Ni agua ni ejercicio. Ni el pan ni la pasta. No, exacto. Pues ya me voy a meter en un convento. ¿El sexo sí sirve o tampoco? Es de las cosas más medicinales que existen. Eso me gusta. Absolutamente. Hay un libro, visto de esa manera. No, hay un libro precioso de Robert Ornstein, que se llama Healthy Pleasures, placeres sanos. Es una maravilla y habla de estudios que se han hecho a lo largo de 50 años de gente que entre más relaciones sexuales tiene, mejor salud. Entre cuidar a su prójimo,
también tiene más salud, tener una mascota mejora la salud. Es un libro increíble y esto lo incluyo mucho tanto en el tratamiento, en consulta, en los talleres, es hacer cosas que gozamos. Yo veo a la gente haciendo ejercicio, se la pasan horrible, tienen o sea, ya se la pasaron mal en la chamba, luego en el tráfico. Mucho. No, si te la pasas bien está increíble, pero el chiste es gozarlo. Sí. Lo que yo no recomiendo son ejercicios como correr que golpean las articulaciones. Sí, no. Si fuera cierto que hacer tanto ejercicio es bueno, veríamos jugadores de fútbol de 80 años. Y lo que veo es que se les acaba la carrera a los 30, 40, ya no pueden moverse del daño en el sistema musculoesquelético. El libro se llama Healthy Pleasures, Sí. ¿no existe en español? No está traducido. Ok. Sí, se consigue en Claro, ha de internet. ser lo suficientemente gráfico para entenderlo, ¿no? Sí, no, es una maravilla. Okay. Ese libro es una maravilla. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a tratar de responder muchas preguntas acerca de si está funcionando la vacuna contra diabetes o si son pamplinas. Hay otras personas que preguntan acerca de la artritis, personas jóvenes con artritis. Y bueno, me encantaría que nos platicaras cómo es esto que el agua deshidrata. Sí. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? Con el doctor David Duarte y hay una cantidad tremenda de preguntas sobre artritis, sobre la deformación de los glóbulos rojos, sobre la vacuna contra la diabetes. Antes de entrar en esas preguntas, nos gustaría muchísimo retomar lo que estábamos platicando en el corte acerca de que el agua deshidrata. Sí, lo que les comentaba que es un tema importantísimo hoy en día es que el agua, si pensamos de el agua embotellada, ¿no? No, primero el agua, la humanidad, todo ser vivo necesita agua. Somos 70% de agua. Entonces, ¿de qué fuentes cualquier ser vivo, incluyendo los seres humanos, tomamos agua durante 4.500 millones de años que llevamos la vida en el planeta? Pues el agua se tomaba de ríos, de manantiales, del subsuelo, de pozos, etcétera, de deshielo, etcétera. Esta agua tiene minerales, tiene más de 60 minerales y oligoelementos, que son minerales muy importantes, pero que existen en cantidades extraordinariamente pequeñas, pero son muy importantes. Y además el agua tiene electrolitos, es decir, tiene cargas positivas y cargas negativas, lo cual permite conductividad eléctrica, y además tienen pHs ligeramente alcalinos. De hecho, las aguas en todo el mundo que tienen reputación de ser aguas muy medicinales, todas estas aguas coinciden en que tienen pHs alcalinos. Sigue siendo un tema eléctrico. De hecho, hoy hay corrientes que dicen que si te alcalinizas te curas casi de todo, y esa idea no es nueva. La alcalinización del cuerpo a través del bicarbonato es tan viejo como Egipto. Los egipcios sabían preparar bicarbonato y tomaban bicarbonato con agua con la intención de alcalinizarse. Ahora, el agua embotellada no tiene ningún mineral y no tiene electrolitos, es decir, esa agua y su pH es inexistente porque no conduce electricidad. Si yo le metiera unos cables a esa agua, no conduce electricidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Número uno, el cuerpo no está acostumbrado a esta agua, porque no es agua natural, no existe en la naturaleza. Cuando la tomamos, el cuerpo tiene que, para mover su agua, tiene que empujar sus propios minerales y sus propios electrolitos. Eso se traduce a, te da más diuresis, es decir, que el agua es diurética, te hace orinar y te deshidrata. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para sacar el agua que le metemos que no la puede usar, tiene que mover sus propios minerales. ¿Cómo sabemos si estamos en esta situación? Es muy fácil. Cuando vamos a hacer pipí, si la orina sale transparente, quiere decir que el cuerpo está perdiendo minerales. Hoy en día hay una moda que dice que si tu cuerpo, si haces pipí transparente, te estás curando porque ya te limpiaste. Eso es pensar en el cuerpo como si fuera ¿cómo se llama? Como lavar el piso, ¿no? De un zaguán, o como si nos vieran cara de como un filtro de agua. Como un filtro de agua, o sea, el cuerpo no se limpia cuando la orina está transparente. Si observamos la naturaleza es muy fácil. Vemos a un bebé, orina amarillo, obscurito, como jugo de manzana. Si vemos un animal, orinan así. La idea de que la orina debe de salir transparente no tiene más de 20 o 30 años desde que se empezó a embotellar el agua. Todas las medicinas antiguas dicen que la orina transparente es una señal de enfermedad. No dicen ninguna, ni la china, ni ayurveda, ni unani, ni prehispánica, que la orina debe de salir transparente. Y tampoco te dicen cuánta agua hay que tomar. Yo imagino que alguien que fuera con un médico como Avicena, oiga maestro, ¿y cuánta agua tengo que tomar? Pues yo que sé, ¿tiene sed?
Oye, ¿cuánto tengo que dormir? Pues estás cansado. Oye, ¿cuántas veces al día tengo que comer? Pues no sé, tienes hambre. Porque confiaban en el instinto del cuerpo. Entonces, cuando se empiezan a tomar agua y la orina sale transparente, hay síntomas. Por ejemplo, y va a ver el auditorio que hay una cantidad de síntomas impresionante, que muchos tenemos de síntomas. Caída de cabello, uñas quebradizas, cansancio crónico, ansiedad, angustia, ataques de pánico, dolores de articulaciones, problemas de ovarios, de menstruación, de menopausia, problemas hasta de tiroides. Puede llegar a fibromialgia, que la causa de la fibromialgia, que lo hablamos una vez en un programa, es el agua. Por eso le da más a mujeres y por eso viene desde 1992, un poco antes, que se detectó en 1992 por el consumo de agua. Porque la vida depende de la electricidad. Cuando tiramos los electrolitos le causa mucho trabajo al cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? La recomendación es, también el agua puede causar anemia, porque es un efecto de ósmosis que revienta los glóbulos rojos y también revienta, como lo que nos pasa cuando entramos al agua, que nos hacemos como viejitos, la piel se pone viejita. Que te arrugas. Así le pasa, pero a la sangre, y cuando los glóbulos rojos se inflan, por tomar agua sin minerales, pasan por el vaso o el hígado y se revientan. Entonces hay una anemia subclínica, que no entendemos por qué es un fenómeno moderno muy interesante, al igual que una inmunodepresión. Es decir, que tomar mucha agua también deprime el sistema inmune. Además que inhibe la conductividad eléctrica del corazón, le pega a las enfermedades del corazón y también a la atención, a la memoria, y condiciona, es más fácil que de Alzheimer y Parkinson por el tema eléctrico en el cerebro. Entonces, la recomendación es muy sencilla. No tomar absolutamente nada de agua sola y puede ser jugo, que le podemos poner una pizca de sal y de bicarbonato, y podemos hacer un suero casero o tomar suero comercial. El suero casero es agua con sal de mar, de preferencia, bicarbonato y limón y miel. ¿Te refieres a agua de la llave? Sí, agua potable. Puede ser agua de la llave que se hierve, si hay que hervir el agua de la llave, o agarrar agua embotellada y ponerle sal de mar, bicarbonato, limón y miel. ¿En qué proporciones? Que te sepa bien. Okay. Eso es lo importante, porque el cuerpo, otra vez, el cuerpo pide lo que necesita. Luego me dicen mucho que si la sal afecta al corazón y a la presión. No, eso también es una creencia que sí se ha visto, que si una persona ingiere grandes cantidades de sal le puede subir la presión, pero el cuerpo lo reajusta en un par de semanas a lo mucho. Y yo hago la pregunta, ¿conocen gente con hipertensión? Sí. ¿Y ya se quitaron toda la sal? Sí. ¿Y ya les bajó la presión? No. Nunca van a ver a alguien que se quita la sal y le baja la presión, porque el cuerpo tiene muchos mecanismos de compensación, pero la sal es un nutriente absolutamente esencial para el cuerpo, incluyendo el corazón y el cerebro. Pero la sal es... Perdón, esta sal convencional que nos ponen en el salerito en la mesa, sí, esa también es... También funciona. Yo mando la de mar, porque además de tener cloruro de sodio, tiene los minerales y oligoelementos del mar, que eso es lo que nos falta hoy en día. Entonces es sal de mar, el bicarbonato y miel y limón. Miel y limón. Sí. En la proporción en que a uno le sepa bien. Que uno le sepa bien. Ok. Y el bicarbonato no saca piedras en el riñón, que también me preguntan mucho. Lo que saca piedras es cuando tomamos agua o alguna bebida que nada más tiene, en lugar de tener cargas positivas y negativas, solo tiene positivas o solo tiene negativas. El agua sola solo tiene sodio y potasio, y esas son cargas positivas, no está balanceado. Cuando el cuerpo recibe eso, tiende a balancear las cargas formando piedras. Cuando le echamos cloruro de sodio, como son positivas y negativas, eso se la pone fácil al cuerpo y ya no forma piedras. Entonces, para alguien que hace ejercicio y que después de un rato de estar sudando se quiere compensar, esto es una buena... Este suero es una maravilla. Okay. No sabes la cantidad de pacientes que tengo de Ironman y deportistas de alto rendimiento, y bueno, sus rendimientos suben entre 30 y 40%. Mucho. Que es impresionante, de la gran mayoría, tomando este suero. Y luego, si alguien quiere un poquito más, y es tomar los minerales, se toman en forma de algas marinas, como la espirulina, la clorela, el kelp, que son algas marinas que tienen los oligoelementos que necesitamos. En cualquier farmacia naturista venden en pastillas, cápsulas o en polvo, o también se pueden tomar coloides minerales. Esto es para remineralizar al cuerpo, que es absolutamente fundamental. Bueno, hemos recibido muchas dudas. Te decía, por ejemplo, gente que habla de infecciones en vías urinarias. Yo creo que eso también sería interesante comentar, que la orina, cuando está concentrada, pero aparte está acompañada de mal olor, porque debe ser inolora, ¿no? No, tiene que oler a orina. Tiene que oler, bueno, huele a pipí. Sí, porque si no los baños no olerían a eso. No, exacto. No, pero es que después de un rato ya se descompuso todo ahí. Pero me refiero a que si en el momento en que vas a hacer pipí huele a que algo está descompuesto,
Y hay ardor. Hay ardor. Ese hay puede ser molestia un al síntoma. orinar, sí. Y Quema es al cuando te orinar. recetan que tomes mucha agua. Sí, y no ayuda para nada. No. Lo mejor, y sobre todo para embarazadas, que no es bueno que estén tomando antibiótico, si se puede evitar. Claro. Si ya no se puede evitar, no se puede evitar. Pero la maravilla para los síntomas de infecciones urinarias, además de quitar los lácteos y las harinas y tomar el suero, es tomar extracto de arándano. El arándano, esta fruta seca que se come, comer mucho arándano, también se puede jugo de arándano, pero ya para infección es comprar también en la farmacia naturista extracto de arándano, y ahí en las indicaciones dice cómo se toma. Se le puede poner al suero, al mismo suero que estamos preparando, se le pone el extracto de arándano, una maravilla para las infecciones de vías urinarias. Pedro. David, ¿cómo debe de balancearse la medicina ancestral y la medicina moderna? O sea, obviamente, como mencionaste al principio, hay momentos en los que no tienes duda y tienes que irte a resolver una fractura con la mejor tecnología que hay. Pero como enfermos o como pacientes, ¿cómo debemos de balancear los dos tipos de medicina? ¿Cómo podemos hacer que chequen bien para nosotros? Pues yo lo primero que diría para contestar esto, que es una gran pregunta, es: la prevención es la verdadera medicina, y esto es lo que dicen todas las medicinas. En donde hay diferencias es en precisamente qué se hace para la prevención. Otra vez regresando al tema de las causas. Yo lo que hago es que cuando yo estaba estudiando medicina veía que en los diarios importantes como Science y Nature, que son los dos diarios más importantes de toda la ciencia, cada 6 meses me cambiaban lo que estaban diciendo. Una vez decía, no tomes café porque es malísimo y te friega la panza. Y a los 6 meses otro estudio que decía, no, el café buenísimo porque tiene antioxidantes. Y luego, no, que el café te causa cáncer. Y luego en otro número salía, no, que el café es anticancerígeno. Yo decía, bueno, ¿a quién le creo? Todo esto proviene de la ciencia y es un método para obtener datos repetibles, reales, todo lo que sabemos. Pero yo decía, ¿por qué se contradice tanto? Porque la ciencia está en una fase de gestación de conocimiento, no ha terminado. Entonces yo vi las tradiciones antiguas y dije, bueno, la medicina china lleva más de 5,000 años, Ayurveda 4,500, la medicina grecoárabe tiene más de 3,500 años, la prehispánica tiene, etcétera. Esto es experiencia pura. Entonces para mí fue superior la experiencia que la ciencia. En ese sentido, ahora lo que hago es tratar de traducir la experiencia a la ciencia, llevarla a un idioma moderno con lo que tenemos accesible hoy, pero es superior la experiencia. Por ejemplo, los árabes y en lugares en Asia, en China, en India, los hombres orinan en cuclillas, no orinan sentados ni de pie, y hay una marcada deficiencia. Ellos no tienen problemas de próstata, y un estudio que se hizo demostró que tiene que ver con la postura en la que orinan. Ellos, si tú le preguntas al campesino en la India por qué está bien de la próstata, no lo sabe, pero la experiencia les ha enseñado que esto ayuda a la próstata. Entonces, aunque yo no sepa el por qué, si lo hago me voy a beneficiar. Y así es con muchas áreas. Entonces, mucho de lo que hago y de donde saco el conocimiento es de experiencia acumulada de la humanidad de más de 25,000 años. Esa es la forma en la que yo creo que hay que abordar este tema, no descartar las medicinas antiguas, sino incluir el valor, el tesoro que tenemos, y ahora desde ahí investigarlo y pasarlo a un idioma moderno. Sí, bueno, eso es como lo balanceas tú, pero del otro lado de los pacientes, ya entendimos que es un mal término, Ajá. Pero ¿cómo le hacemos nosotros para decidir, bueno, este padecimiento me conviene con la medicina moderna y este padecimiento me conviene mejor con la medicina ancestral? Ok, pues es un tema de información. Y es un problema ese tema porque hoy hay tanta información y tanta información es contradictoria que justamente, digo, mi respuesta es que vengan a un taller y les enseño o les doy la información, mi experiencia, y les doy áreas donde pueden investigar y además un programa que lo pueden vivir. Porque justamente diseñé eso por la contradicción de la información que hay. Y lo que les digo es, no me crean, pruébenlo. Diseñé esto para apelar justamente al tema que me estás comentando. Ahora, si alguien no puede o no tiene forma de venir a un taller, pues puede investigar. El problema es que las fuentes de investigación son tan contradictorias que se vuelve verdaderamente un mar difícil de navegar. Yo lo que hago es irme a la antigüedad. Veo lo que hacían nuestros ancestros y me apego a eso. La gente de México comía chile, frijol, pulque, maíz, etcétera. No tenían una dieta que se recomienda hoy en día y la gente no se enfermaba. Una cosa que estábamos investigando la semana pasada del Códice Badiano es que la gente en México, diferente a como nos han enseñado, su expectativa de vida, quitando la gente que se moría en guerras,
prematuramente, la expectativa de vida era entre 80 y 90 años, prehispánico. O sea, tampoco hemos alargado la expectativa de vida. Ahora, eso no mata el sentido común. Por ejemplo, es muy común que alguien diga, pues tengo un malestar y me tomo una hierbita. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque, por ejemplo, tú no sabes dónde se sembró la hierba, si al lado de ahí había otro sembradío, en donde acaban de echar un pesticida que tenía organofosforados que son tóxicos para el hígado, sopla el viento y le cae a tu manzanilla o le cae a tu romero, que le tienes mucho cariño porque es medicinal, te lo tomas, estás haciendo un té de pesticidas. Eso es peligroso. Otro tema peligroso con las hierbas que hay que tener cuidado es que un fármaco tú sabes qué dosis tiene. Una hierba tú no sabes de qué tierra viene, si sí tiene el agente activo y en qué proporción tiene el agente activo. Y luego hay hierbas que se recetan fácilmente en México. Vas al mercado y te dicen, por ejemplo, hazte un té de árnica. El árnica es una hierba prohibida en México, la árnica montana, que se ingiera en forma de cocción o de infusión, porque te puede provocar un sangrado intestinal. Entonces, no porque sea natural, quiere decir que es sano, porque yo les digo, bueno, también el veneno de alacrán o el veneno de serpiente es natural, pero si te pica una serpiente te mata. O sea, no porque sea natural quiere decir que no te vaya a hacer daño. Entonces, respondiendo a tu pregunta hay que informarnos, hay que investigar, si nos interesa el tema, por eso existen talleres como lo que doy, y no solo yo, hay mucha gente que da talleres de muy buena calidad. En Chapingo dan unos talleres increíbles. Es decir, tenemos una tradición orgullosamente mexicana de herbolaria y es rescatarla, pero de una manera seria, ¿no? Oye, David Duarte, médico cirujano y especialista en herbolaria y en medicina Unani, ¿qué es lo que más ves en tu consulta? ¿Cuáles son los casos más recurrentes? Bueno, diabetes, todas las enfermedades gastrointestinales, vemos muchísimo presión arterial, artritis, enfermedades de niños chiquitos, ¿no? Las gripas, las alergias, la dermatitis. Hay toda una gama de padecimientos que tienen cierta relación con temas emocionales. También para eso hay un taller terapéutico, porque el chiste es, yo lo que quiero es que la gente no regrese a la consulta, que aprenda. Por eso el programa se llama Salud en tus manos, y es regresar a confiar en la naturaleza, en nuestro propio cuerpo. Como digo, ¿qué edad tiene tu cuerpo? Y me dicen, bueno, 30 años, 40 años. No, nuestro cuerpo tiene millones de años. Mi cuerpo no se formó de mis padres a mí, porque lo he heredado. La naturaleza tardó literalmente millones de años en que el cuerpo sea cuerpo. ¿Quién sabe más? Yo con mi cabecita y mi razón, que no es nada, o millones de años acumulados de experiencia que tiene el cuerpo acumulado. No hay un ser humano que sepa cómo funciona el cerebro, pero el cuerpo sí lo sabe, porque el cuerpo hizo al cerebro. Si confiamos en eso, entonces la salud ya está en nuestras manos. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos para concluir. Regresamos en un momento. Ya regresamos. Esto es ¿Qué tal, Fernanda? Estamos de regreso en ¿Qué tal, Fernanda? Con el doctor David Duarte, médico cirujano y especialista en homeopatía y en medicina Unani, con Lucero Solórzano y un servidor, Pedro Moreno. Ya prácticamente nada más para concluir y despedirnos. Hay mucha gente que nos está preguntando por Twitter. Sí, el Twitter es arroba DR de doctor, es DR con mayúscula la D, guión bajo David con mayúscula la D, guión bajo Duarte, también con mayúscula la D. Es DR-David-Duarte, las 3 Ds con mayúscula. Nos pregunta que cuándo vas a estar por Puebla. En Puebla, este fin de semana, que es sábado 18 y domingo 19 de mayo, es de 9:30 a 4 el taller, los 2 días, es el taller de salud, nutrición y bienestar. Y los teléfonos es 25 30 620, lo repito, es 25 30 620, y el otro es 887 55 82, 887 55 82. También te preguntan que si has tenido pacientes que has dado de alta de diabetes. Muchísimos. Es casi la norma. Cuando ya son insulino dependientes, depende cuánto tiempo, se puede bajar hasta la dosis de la insulina. Esto sí ya lo hago en consulta y tengo que estarlos checando, mando análisis, etcétera, médicamente. Pero sí hay una cantidad de casos que se han curado también de la presión arterial, curado, que ya no toman fármacos ni nada. De lo gastrointestinal, esa es la norma básicamente. Fibromialgia también. O sea, es decir, muy bien, gracias a Dios, sí. Perfecto.
Lucero Solórzano, ¿te preguntan ahí más cosas? Pues yo te pediría que nos repitas, por favor, el Twitter. Es arroba doctor, es DR. Guión bajo. David. Guión bajo Duarte. Las 3 Ds con mayúscula. Las 3 Ds con mayúscula, eso es importante. Sí. Porque creo que es la vía más fácil para... Sí, también Facebook, como David Duarte en el fanpage. Ok, bueno, en un minuto dinos si nos comemos el huevo, la yema, la clara, la cáscara, cocido o nada. Bueno, yo soy muy partidario de la comida orgánica porque proviene de una tierra con más minerales y más cuidada. Creo que la inversión en en la diferencia de costos sí vale la pena, porque yo lo veo como medicina. Entonces, contestando a lo del huevo y estas cosas, si es orgánico, tiende a ser de mucha mejor calidad que algo que está adicionado con fármacos y con hormonas, etcétera. Entonces yo recomiendo lo orgánico, casi lo que sea orgánico es de buena calidad. El pan, por ejemplo, hay unos panes orgánicos fantásticos, y creo que es importante apoyar, porque lo orgánico, como regla general, son productores nacionales, y entre más apoyemos esto, entonces va a haber un regreso al campo, porque ya siempre ha sido un tema importante, pero ya tenemos conciencia de su importancia en la salud. Entonces, lo orgánico, la respuesta sencilla es lo orgánico. También las algas marinas que mando, orgánico, de muy buena calidad. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Lucero Solórzano, doctor Pedro, David Duarte, gracias. qué gusto. Hay muchísimas preguntas que se quedaron aquí, pero tendrá que ser para otra ocasión. Y a nombre de Fernanda Familiar, nosotros les damos... pues las gracias por habernos acompañado en este programa hoy viernes, y nos vemos como siempre el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana y se quedan en imagen con Adela Micha. Hasta luego. ¿Qué tal, Fernanda? Es una producción de Fernanda Comunicaciones para Grupo Imagen Multimedia. Derechos reservados. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Está usted escuchando Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía.